Bienvenidos a un nuevo capítulo de Naturalmente Sostenibles. Ya saben, ya es un clásico y me he dado cuenta que todos los capítulos los empiezo igual, pero estamos junto a Juan de Solminic. ¿Cómo estás, Juan? Hola Carla, todo muy bien, muchas gracias aquí por estar nuevamente conectados con nosotros y por no se olviden que también nos pueden ver los otros capítulos en nuestras plataformas, ya sea en YouTube o en Spotify. Así que, ¿qué tenemos para hoy, Carla? Nuestro LinkedIn, Carla Fuentes Vicuña, Juan de Solminiac. Así que ahí nos pueden buscar y ver a todos los otros invitados que hemos tenido. Y el invitado del día de hoy, que lo voy a poner inmediatamente en la pantalla. Bienvenido, Gabriel Acuña. Él es Sustainability Leader de Deloitte. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, Carla. Hola, Juan. Muy bien. Muchas gracias por la invitación a esta conversa. Muchas gracias a ti esta también por aceptarla. Es para hablar de un tema súper interesante porque ustedes lanzaron un estudio hace poco que ya vamos a profundizar, un estudio sobre el cumplimiento y en el fondo cuán cerca estamos al hablar de divulgación de información de sostenibilidad. Sabemos que hay unas normas internacionales que pronto van a empezar a regir y Gabriel, tú tienes una trayectoria también como bien importante relacionada con el tema y por lo tanto es casi una autoridad para poder hablar sobre esto. Entonces cuéntanos un poquito sobre eso antes de entrar en profundidad a hablar sobre el estudio. Sí, no, muchas gracias por tus generosas palabras. Sí, mira, efectivamente yo tengo una vuelta por el sector público en esta materia. Yo llegué a la sostenibilidad por el lado de la regulación financiera. De formación soy abogado, pero del mundo de la práctica del derecho bancario y financiero me moví a la regulación financiera propiamente tal. Tuve una pasada por el Banco Central breve y después me fui a la entonces SBIF y me quedé después en la CMF. Y en la CMF efectivamente estuve a cargo del grupo de coordinar en realidad el grupo de trabajo de cambio climático y asesorábamos al Consejo en cómo el cambio climático podía incidir en la estabilidad financiera principalmente, en menor medida en el funcionamiento de los mercados y en el desarrollo. Y los últimos 2 años me pidieron también que en paralelo me hiciera cargo de supervisar la divulgación de información al mercado en el marco de la norma de carácter general 461, que fue la que incluyó, ¿no es cierto?, los primeros requerimientos de divulgación de información. Y ahí lo interesante es que, como Chile, fuimos un país pionero en esto, la primera jurisdicción del mundo en el cual divulgaciones relacionadas con sostenibilidad iban a ser obligatorias, particularmente los estándares de SASB y algunos requerimientos de la 461, y en ese sentido me tocó un poco ser pionero, ¿no?, en desarrollar un modelo de supervisión para este tipo de entrega de información e implementarlo en la primera rueda. ¿El bueno o el malo de la película? ¿Ah? Depende para quién, ¿no? Espero que para los mal portados el malo. Muy interesante el recorrido que has tenido para poder llegar aquí a contarnos sobre el nuevo estudio que ustedes lanzaron ahí como Deloitte. Dale, Carla. Y en ese contexto entonces es que vamos a hablar de este estudio que lanzaron hace poquito y ya pronto va a estar disponible para todos los que quieran profundizar, que es el ranking de madurez de grandes empresas en miras a la normativa IFRS S1 y S2, ¿verdad? Además lo hacen en conjunto con Natura Invest, que es de la Universidad Católica, ¿no? Así es, y ese es un elemento importante. Ahí este es justamente el tipo de cosas por las cuales yo salí del supervisor y me vine a trabajar a la firma. Cuando el sistema financiero, siempre dice la gente, es el proxy de la economía real. El supervisor es el proxy del proxy. Entonces uno está muy lejos del mundo real y ya había oportunidad de incidir en empresas y por eso me vine a Deloitte, que la firma de servicios profesionales más grande de Chile, entonces daba la oportunidad de hacer justamente este tipo de cosas. Y el trabajo que hicimos con Natura es muy interesante. Natura Invest es una iniciativa de la Universidad Católica, es parte de la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales de la universidad, es un centro de investigación y la idea es promover la inversión en naturaleza. Y apenas esto es dirigido por Rodrigo Arriagada, que es un gran académico y también tuvo una pasada por el sector público. Él era el jefe de la División de Economía Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y trabajamos juntos en el desarrollo de la taxonomía en conjunto con el Ministerio de Hacienda. Entonces ahí ya habíamos colaborado. Y cuando Rodrigo creó Natura, me invitó a trabajar con ellos también por el lado de la incidencia financiera y yo le dije, Rodrigo, partamos por hacer un estudio, trabajemos juntos, unamos fuerzas para hacer un estudio y veamos cómo están las empresas más grandes
preparándose para responder esto, porque aquí está el link entre el desempeño en temas de sostenibilidad y, por otra parte, el desempeño económico-financiero. Esta es la primera versión del estudio, Gabriel, ¿cierto? Así es, y esperamos que sea algo de frecuencia anual para poder ir midiendo la mejora continua y también irlo sofisticando en la medida que las empresas vayan madurando también. Oye, Súper, ya. Gabriel, para ya ir entrando un poco más en materia, si nos puede explicar brevemente, para aquellos que no conocen esto, qué se trata de la norma S1 y S2 y así, pero bien en sencillo, para que no sea ojalá un idioma tan técnico y que los que nos estén viendo o escuchando puedan entenderlo de buena manera. Sí, perfecto. Mira, vamos de lo más general a lo particular. Yo creo que eso siempre ayuda. IFRS es una fundación sin fines de lucro que se creó a fines de los 80 y principios de los 90 para estandarizar la contabilidad global, para que una cuenta por cobrar sea lo mismo en Chile, Bolivia, Bulgaria o Francia, digamos, ¿no? Y desde ahí ha jugado un rol clave en la estandarización de la contabilidad en todas las jurisdicciones del mundo, con la excepción de Estados Unidos, que tiene los GAAP, que son sus propios estándares contables, pero que son interoperables con IFRS. Entonces ya existía una entidad que tenía esta vocación de estandarización de información financiera. IFRS es reconocido en Chile, particularmente la que era antes la SBS y después y también la SBIF, cada una para bancos y otra para el resto del sistema financiero, habían hecho aplicables los estándares de IFRS. Entonces también en Chile teníamos una cultura ya instalada desde principios de este siglo de implementar estos estándares financieros internacionales. ¿Qué es lo que ocurre? En la medida que los temas de sostenibilidad se empezaron a incidir de forma más clara en el éxito o fracaso de las compañías, los inversionistas aumentaron su nivel de atención respecto de información relacionada con sostenibilidad. El problema es que no había un estándar claro para poder entregar información y se mezclaban peras con manzanas de forma constante, al punto que aparecieron una multitud de estándares distintos para entregar distintos tipos de información. Entonces, esto estaba generando, en términos económicos, unos costos de transacción gigantescos para poder acceder a información y poder tener un juicio respecto de los precios de las acciones o de los bonos de las compañías, para llevarlo en sencillo. Entonces, IFRS decía hacerse cargo de este tema en 2020 y genera estos dos estándares, que son los iniciales, de entrega de información financiera relacionada con sostenibilidad. El S1 es el estándar marco, digamos, es la norma paraguas. Entonces, la S1 es para los riesgos y oportunidades relacionados con sostenibilidad que sean financieramente materiales. El foco acá está en cómo esto impacta a las empresas, no en cómo las empresas impactan el medio ambiente. El foco de estos estándares no es si es que una compañía emite muchos gases de efecto invernadero o si es que contamina mucho o usa demasiada agua. Eso no es de interés. Lo único que es de interés es si esas emisiones, consumo de agua u otro elemento relacionado con la sostenibilidad le incide en el éxito o fracaso de su negocio, en qué dimensión y cómo está preparado para esos potenciales impactos o aprovechar las oportunidades que haya. Ese es el foco. Perfecto. Oye, y aquí un poco empezar a profundizar en la metodología del estudio, entendiendo este contexto de la normativa internacional, de lo importante que ir es estandarizando para que todos en el fondo estemos hablando lo mismo, comparemos peras con peras y manzanas con manzanas, como decía tú. Entonces, aquí en el estudio ustedes definieron un set de preguntas que permiten ir viendo como el cumplimiento en torno a S1 y S2. Algo así. En realidad lo que estamos midiendo es más bien madurez. No queremos medir cumplimiento porque en realidad esta es una norma nueva, ¿no? La comisión la hizo aplicable a través de la norma de carácter general 519. Esa fue emitida en octubre del año pasado. Entonces, en 24, digamos, y va a ser aplicable para el 27. Entonces, en realidad queda todavía algo de tiempo. No es tanto tiempo considerando todo lo que hay que hacer, pero queda tiempo todavía. Lo que quisimos medir es otra cosa. Quisimos medir si es que por lo menos las piedras basales, digamos, las rocas fundamentales de la divulgación de información respecto a este tema estaban presentes o todavía no. Eso fue lo que quisimos registrar. Y por eso pusimos este foco en este set de 7 preguntas. Quisimos también ser exigentes, porque siempre está la tentación de medir muchas cosas, ¿no? De hacer muchas preguntas, de levantar una cantidad enorme de información. En realidad quisimos partir por lo más esencial y evaluarlo de la forma más clara posible. Y por eso quisimos plantear estas preguntas de forma binaria. Entonces, si se fijan, son 7 preguntas
porque intuitivamente, ¿no es cierto?, los chilenos comprendemos una evaluación de 1 a 7 muy fácil, ¿no? Entonces, quisimos hacer 7 preguntas que capturaran elementos esenciales, realmente básicos, de una divulgación financiera relacionada con sostenibilidad. Entonces, la primera pregunta... Todas las respuestas son sí o no, dice. Exactamente. No es posible responder a esto más o menos. Ujú, No se puede. ujú. ¿Desarrolla o no un análisis de materialidad financiera? Y esto obviamente es en base a la declaración de las entidades. Otra cosa es si es que está bien hecho o no está bien hecho, si es que tiene elementos o espacios de mejora relacionados con alguno u otro elemento, eso es harina de otro costal. Esto es lo que llamamos información autorreportada, en el fondo, es lo que dicen las claro. empresas. Y el foco está en la declaración. ¿Declara haberlo hecho, sí o no? Sí, lo declaro, ya, sí, perfecto. Después, ¿divulga el listado de riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad, sí o no? ¿Ya? Y esto nuevamente es si es que lo señala o no lo señala, independiente si es que el riesgo está bien caracterizado o no. Después, identifica posibles impactos financieros respecto de los riesgos y oportunidades relacionados con sostenibilidad. En estricto rigor, los riesgos y las oportunidades son siempre en el entorno de negocio. Uno no tiene un riesgo que no tiene ninguna incidencia financiera, sino no es un riesgo, por la definición propia del concepto de riesgo. Las oportunidades están menos definidas, pero uno podría pensarla como el opuesto de riesgo. O sea, si es que la definición de un riesgo es un elemento incierto que puede incidir negativamente en el logro de los objetivos, que es más o menos la definición como ISO del riesgo, la oportunidad debería ser el opuesto lógico, ¿no? Entonces, esto es un elemento incierto que puede incidir positivamente en el cumplimiento de los objetivos. Entonces, si bien eso debiera estar, ocurre que muchas veces las organizaciones se refieren a riesgos, pero no hay ninguna claridad de cómo podrían impactar, o sea, cómo es un riesgo esto. Y ahí puede ser meramente declarativo. Entonces, eso es lo que tratamos de capturar con esto, si es que se refiere a algún impacto. Impacto como que la materialización de este riesgo podría incidir en mayores costos, podría debilitar el margen operacional, la oportunidad podría implicar mayores ganancias por servir un nuevo mercado. Oye, Gabriel, una pregunta nomás, que ahí en esto que tú respondes, que tú comentas, que son autorreportados, ¿ustedes hicieron ahí una entrevista o hicieron ese tipo ¿cómo se llama? De Trabajo, metodología? recopilación de datos. Y Claro, en no, ese, el y en ese levantamiento de sentido, información, Juan, es una súper buena pregunta la que hacís, porque el levantamiento de información lo hicimos sobre las memorias, ya, exclusivamente. Hay muchas compañías que dicen menos de lo que hacen, que es el happy problem, ¿no? Esa es la situación en la que es mejor estar. Yo hago un montón de cosas, pero no las cuento todas. El problema es el otro, ¿no? Cuando hablo y digo mucho más de lo que realmente hago. Lo que miramos fue principalmente las memorias. ¿Y por qué? O sea, no principalmente, exclusivamente las memorias. Y la razón de esto es que estas normas se aplican exclusivamente en las memorias. El espacio, el vehículo por el cual las compañías tienen que normativamente entregar esta información es la memoria anual. Entonces, Justamente perdón, no fue una encuesta a las empresas, no es aquí lo que te respondieron las empresas, es lo que ustedes vieron en base a la revisión de las memorias. Perfecto. Exactamente. De Esto es acuerdo. información pública, Súper. exclusivamente. Oye, para poder ir avanzando un poquito a las preguntas de la dimensión 2 para que podamos profundizar en Sí, los resultados, si nos hacía un resumen un poco de las preguntas asociadas a la dimensión 2. sí, y esto respecto de las huellas, la verdad es que hoy día la gran mayoría de las empresas divulga algún tipo de información respecto a la huella de carbono, pero la realidad es que cuando uno mira, las compañías o no miden bien, o no miden de forma completa, o no miden el periodo que corresponde. Entonces, por ejemplo, en el año nos sorprendimos con que algunas compañías que son líderes en materia de sostenibilidad, o sea, que están muy avanzadas, que han adoptado un montón de compromisos, que tienen una estrategia madura, digamos, etcétera, no divulgan la información de la huella actualizada. Entonces, en el año 2025 están divulgando la huella del 23, están con un año de fase. Ese es el tipo de cosas con las que nos sorprendimos. Entonces, lo que quisimos capturar es, bueno, ¿quién cumple con lo higiénico, no? ¿Quién efectivamente divulga información de la huella en cada uno de los 3 alcances acorde a este lineamiento? Y eso, como te digo, es algo fundamental y básico en la entrega de esta información. Y por Y después último, la pregunta de verificación, eso. sí, de verificación. Eso la incluimos también porque el mundo está avanzando hacia este tipo de revisión. Y déjenme explicarle esto un poco, mucho más allá de que, ¿no es cierto?, nosotros seamos una compañía que también hace estos servicios.
me hago cargo al tiro de ese tema. Nosotros verificamos memoria, obviamente, mi equipo no, antes lo hacíamos, ahora eso lo ve la gente que efectivamente son contadores auditores. La razón por la cual incluimos esta dimensión es que en la medida que esta información se va depurando y es efectivamente material en términos financieros, debiera cumplir el mismo nivel de revisión externo que cumple la información financiera pura y dura. Entonces, a nadie se le ocurriría que, qué sé yo, IFRS 9, que tiene que ver con las pérdidas esperadas, no fuera parte de la revisión de auditores externos, porque es información que es financieramente material. Entonces, a la misma razón, la misma disposición, ¿no? Esta es información que es útil para los inversionistas, según el estándar internacional, ha sido requerida por el regulador financiero local, por el motivo que sea, es un requerimiento, ergo es una buena señal que esta haya sido revisada por un externo. Oye, Buenísimo. pasemos un poco a los principales resultados. Como creo que la slide que sigue podemos profundizar aún más. Estos son como resultados generales. Juan, no sé si querías hacer una pasada general por estos porcentajes, alguno que te llame más la atención. O sea, me llama la atención, bueno, justamente lo que tú estabas conversando, Gabriel, del hecho de que hay hartas empresas que hoy día dicen, o ustedes pudieron verificar, que efectivamente están siendo ya verificados en estos temas, porque la norma específicamente señala que esto sería como un deseable, pero ya la empresa, o sea, me parece un porcentaje bastante alto en términos a lo que uno ve cuando uno toca como consultor, así como, ya, oye, no, como que tratar de siempre hacer como que cumplir con la ley y esto como un deseable, ya que un 37% ustedes lo detecten, me llamó fuertemente la atención. Yo pensé que me iba a esperar un porcentaje mucho más bajo. Ahora te dejo a ti, no sé si compartes la misma opinión o no, pero te dejo a ti también que hable ahí de los resultados de la dimensión 1 y de la dimensión 2. Y quizás podemos ir profundizando aquí inmediatamente en resultados más específicos. Claro. Mira, ahí respecto al tema de la verificación, yo lo veo, me parece a mí que es un buen termómetro para medir la madurez del mercado. Y ahí déjenme ponerle un ejemplo. En la industria, por ejemplo, acuícola, el rubro de los salmoneros, ¿no? Ellos tienen súper claro los impactos del cambio climático. Les impacta todos los días. El aumento de la temperatura del agua baja los niveles de oxígeno, incide en el blooming de algas que aumenta la mortalidad de los salmones. El aumento de la temperatura también puede incidir en la mayor presencia de piojos marinos que afecta al salmón atlántico. Ellos tienen súper claro los efectos del cambio climático. Y a su vez las compañías que les prestan plata al rubro de los salmones también tienen claro esos efectos. Y por lo tanto les piden información respecto a esta materia. Los clientes a los cuales les venden las compañías de salmones también tienen claro estos impactos y también les piden información. Entonces, a las finales, es el propio mercado el que va empujando a las compañías a aumentar la cantidad y la calidad de la información que entregan y además a llegar a estándares superiores de credibilidad. Entonces, esa es una muestra de madurez, ¿te fijas? Porque en definitiva, el mercado, ¿por qué pide la revisión de un tercero? Porque esa información es tan importante que yo necesito que haya alguien que la haya mirado también y que esté de acuerdo con la empresa en que ese es el número. Entonces, esa es una muestra muy, muy potente de madurez y tiene que ver con que esto efectivamente incide en los resultados. Y como te digo, esa es una industria que es un muy buen ejemplo, pero en el caso de la banca o de la AFP ocurre lo propio también, ¿no? Y Y Gabriel, respecto... dale. en la primera parte nos señalaste que ustedes hicieron esta verificación bien de forma binaria, sí y no. Pero Así ahora, es. después, en esta otra parte, aquí se detallan notas. ¿Cómo hicieron ese proceso? Si nos puede explicar brevemente, porque hay algunas que llaman también harto la atención en términos a los buenos y a los malos del curso. Claro. Mira, son 7 preguntas, ¿no? Entonces, cada pregunta respondida de forma afirmativa da un punto, y ahí cada empresa puede llegar a sacarse desde un 0 hasta un 7, digamos, ¿no? Entonces, la muestra de las empresas que tomamos, que son, son 78 Sí. empresas grandes, sociedades anónimas abiertas, y a esas le sumamos los 6 bancos sistémicos, además de Copeu, que es la cooperativa más grande y para todos los efectos en varios mercados es como el sexto o séptimo banco, digamos, una empresa grande.
Entonces, esa fue la muestra de empresas que consideramos. Y esas fueron las que medimos con estas 7 preguntas. Entonces, acá hay algunos insights que obtuvimos con grupos, ¿no? Entonces, primero, el puntaje promedio obtenido de la muestra fue 3,5, cosa que es bien No es muy notable. bueno, es un rojo, digamos. Y está justo en la mitad. Entonces, uno hubiera pensado, y estamos ahí al borde pero cercano a aprobar con el mínimo, digamos, si tú quisieras verlo de alguna manera. Y yo creo que muestra de que hay por lo menos un grupo de empresas importantes que lo hacen bien. Y de hecho, ese grupo de empresas que lo hacen bien está en el 14%. Entonces, a pesar de que esto entra en vigencia, o sea, para las memorias que se van a publicar en marzo-abril del 2027, ya hay un grupo de empresas que por lo menos estos elementos básicos los tienen completamente cubiertos, ¿ah? Y de forma muy adecuada. Y esas tienen un 7. ¿Ah? El otro grupo que uno naturalmente va a mirar son las empresas IPSA y las que son parte del Dow Jones Sustainability Index, ¿no? Y esas tienen un promedio de 5,3. Y eso es bien interesante también, porque en el fondo es una nota que no es mala, digamos, un 5,3 aprueba la mayoría de los puntos, pero todavía está a una distancia importante de esos líderes que se sacaron un 7, digamos, ¿no? Y ahí hay un elemento de interés, porque estas son, supuestamente, las compañías que no solamente lo hacen mejor, sino que también las que están bajo más escrutinio del mercado. Claro, pero eso, y también señalando que todavía esto no entra como en su operatividad al 100%, también demuestra que pertenecer a un club, por denominarlo de alguna forma, como IPSA o el Dow Jones, también te empuja a tener mejor performance en términos de presentación de la información, de la calidad de la información. Entonces eso, para los que tienen que hacer este ejercicio, debiese ser algo, o algún anhelo, el pertenecer a algo, para que eso también lo empuje a lograr esa mejor performance en términos de la data que entregan. Sí, de todas maneras, hay una correlación muy evidente entre esas empresas que son parte de estos grupos, ¿no? El Dow Jones es un índice de acciones. Tú tienes que responder un formulario y si lo haces bien, bueno, y desde luego si eres una sociedad anónima abierta, digamos, ¿no? Entra a ese índice accionario, el Dow Jones Sustainability Index, me refiero. Y eso, claro, te da a las empresas les da una chapa de credibilidad, nuevamente en esto que hablábamos antes, ¿no? Respecto del resto del mercado, respecto a los inversionistas, como que son empresas que estos temas los tienen bien manejados y que están bien preparados para enfrentar lo que viene en adelante. Y eso también, interesantemente, es lo que se da, por ejemplo, con los bancos, que tienen una nota un poquito más baja, tienen 5/7, pero también son una industria altamente regulada, supervisada muy detalladamente por la Comisión, y que también está muy expuesta, digamos, al escrutinio público. Y los bancos también lo hacen relativamente bien respecto de esto, que la gestión de riesgo es la esencia del giro bancario, digamos. Entonces, eso se Oye, nota. Gabriel, sí, oye, Gabriel, me gustaría a mí irme al otro lado, a lo más de la derecha. Digamos, los que tuvieron peor nota, no vamos a decir quiénes son, por supuesto, pero en el fondo no deja de llamar la atención, un 25% de las empresas de la muestra obtuvo un puntaje 0 de 7. O sea, ni un sí a las preguntas de cumple, tiene, considera, evalúa. Si bien, o sea, 25% igual es alto para Así tener es. un 0, pensando que son empresas grandes, pensando que son empresas que tienen como cierta estandarización también de ciertos procesos, y que, o sea, el lado, Recursos humanos. el vaso medio lleno de esto es lo que decías tú desde el principio, y todavía falta, y en el fondo es momento, todavía estamos todos a tiempo, todas las empresas grandes, medianas y pequeñas, de ir preparándose, ¿verdad?, para poder incorporar estos estándares y esta medición. Pero no deja de sorprender, 25% nota 0. ¿Cuál es la lectura de ustedes sobre eso? Es impresionante. Es realmente impresionante. Un cuarto de las empresas, estas son empresas grandes, como decía Juan, ellos tienen recursos para enfrentar estas materias. Y en estricto rigor, debieran ya esto hacerlo, digamos, ¿no? O sea, la 461 tiene una sección, la 3.6, que es específica respecto a la divulgación de riesgo, que si bien el lenguaje quizás no es muy feliz, la claridad de los requerimientos no es la mejor, digamos, hay un espacio de mejora respecto de cómo está escrita la norma,
te pide información respecto de riesgos que te puedan incidir y menciona riesgos relacionados con sostenibilidad. Y aún así, a pesar de ese requerimiento de la 461, tenemos este grupo de empresas que no identifican ni siquiera un riesgo relacionado con sostenibilidad que los pueda incidir, que no identifican ni siquiera una oportunidad. Y lo que es curioso es que muchas de estas empresas son holdings. Y las empresas de las que estas ejercen el control, aguas abajo, digamos, ellas sí lo identifican. Entonces, ¿Y hay alguna la posible holding no lo hace y la filial sí. ¿Hay alguna como eventual explicación para eso? ¿O como algo Mira, yo creo que de sí. denuncias? Yo creo que, de nuevo, lo que hablábamos del escrutinio, ¿no? La presión pública sobre las entidades. Cuando tú piensas, no sé, en un holding de una telco, la telco está súper expuesta y cada vez que hay, por ejemplo, un incendio grande, digamos, o cualquier evento climático extremo, inmediatamente todo el mundo echa mano al celular y si el celular no funciona y las redes se caen y los sistemas colapsan, todas las compañías de telecomunicaciones sufren. Entonces, nuevamente, los impactos del cambio climático, por ejemplo, u otros factores de sostenibilidad están súper claros, digamos, y bien abordados y bien detallados. Pero cuando uno va a la matriz de esa telco, a veces la matriz no entrega nada de información, ni un ápice, ni siquiera identifica un riesgo. ¿Y por qué? La tesis nuestra es que simplemente no están expuestas al escrutinio público al nivel que sí lo están sus filiales, que son las que efectivamente se relacionan con las personas y que tienen un rol en la vida de las personas. Los holdings están, digamos, son oficinas con 15 personas, digamos, en algunos barrios de Santiago y no tienen mucha incidencia en la vida de las personas y por lo tanto no están bajo esa luz pública ni tampoco de los inversionistas respecto de cómo lo hacen con estas cosas. Yo creo que por ahí es la única explicación. Ahora se tienen que poner al día, digamos, porque esta tarea hay que hacerla, es obligatoria y va ligada con los estados financieros. Entonces ahí hay un grupo importante de empresas que tiene que hacer un trabajo en un corto tiempo, digamos. Oye, Gabriel, o sea, muy interesante todo lo que hemos estado conversando en estos breves minutos. Da para explayarse muchísimo. Nada, o sea, veo que queda tarea, queda mucha tarea. Para nosotros, para la Carla, para mí, es un tema que nos apasiona mucho. Yo veo que con estos resultados, claro, si para la empresa este 25% que hoy día tiene estos recursos, como hablábamos, todavía no se actualizan y no se ponen en línea con esta norma, me imagino que para las empresas grandes, o sea, estas son como las empresas hiper grandes en Chile, para las empresas grandes o para las empresas medianas que están sujetas también a IFRS, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, es un desafío y ojalá que también estos estudios sirvan para evangelizar y mostrar cuáles son los beneficios, porque, claro, los tomadores de decisión dentro de estas compañías grandes no ven los beneficios que esto también acarrea, porque ven muy en el corto plazo, y ahí nos podemos seguir expandiendo muchísimo tiempo más, pero tenemos que ir terminando. Así que muy agradecido de todo, espero volver a vernos ojalá que no sea dentro de un año, y que podamos ir comentando otros temas. No, pero súper valioso además de lo que dice Juan, como que ustedes como Deloitte y tú, especialmente como Gabriel, supongo, como ir levantando esta información, como antes de, en el fondo como la preparación de, como ir levantando el tema precisamente para ir generando esa, no sé si es conciencia, pero ir tomando conciencia de la relevancia que tiene esto y que en el fondo no es solo la frase linda, todo lo que tú decías ahí al principio, como que son cosas. Y hay que medirlo desde cómo impacta el rendimiento, cómo impacta, o sea, estas son normas que no es solo decir, no es solo un reporte de sostenibilidad diciendo como, oye, mira todo lo lindo que hacemos como empresa. Esto es cómo afecta el negocio. Esto es, o sea, es pongamos la pelota contra el piso. Entonces, es responsabilidad de la empresa, o sea, claro, todo eso lindo de la sostenibilidad, el medio ambiente, lo social, pero si esto no tiene como esos fundamentos que tú decís, Gabriel, queda en nada. Sí. Muchas gracias, Gabriel, por tu tiempo, por compartir todas tus reflexiones y, como decía Juan, espero que nos veamos pronto. Súper. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Se pasaron. Y bueno, Un abrazo. que haya sido una buena conversa. Un gusto. Que estén bien. Totalmente. Ojalá que todos lo hayan disfrutado también y ya saben, nos pueden seguir en los otros capítulos a través de YouTube, también en nuestro LinkedIn,
Y ya saben, si tienen recomendaciones también de próximos temas, posibles invitados que quieran que profundicemos, nosotros felices de recibirlas. Que estén todos muy bien.